Me llamo Esteban, y llevo más de 18 años trabajando como trailero recorriendo las carreteras del norte de México. He manejado por caminos donde no hay nada más que arena, cerros y kilómetros interminables de oscuridad. Con el tiempo uno se acostumbra a la soledad de la carretera. Aprendes a convivir con el ruido del motor, el cansancio y el silencio pesado de las madrugadas. Nunca fui alguien supersticioso. Claro, había escuchado historias de aparecidos, luces extrañas y personas que desaparecían en el desierto, pero siempre pensé que eran cuentos inventados por conductores cansados o gente que quería llamar la atención. Hasta aquella noche en Sonora. Esa ruta la conocía perfectamente. Había salido de Hermosillo cerca de las 8 de la noche llevando una carga de electrodomésticos rumbo a Mexicali. Era un viaje largo, pero tranquilo. El clima estaba seco y el cielo completamente despejado. La luna iluminaba parte del desierto y apenas había tráfico. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. La radio sonaba baja, el motor trabajaba bien y yo manejaba relajado. Recuerdo incluso haber pensado que sería uno de esos viajes fáciles donde todo sale perfecto. Pero cerca de la medianoche empecé a sentir algo raro. No sé cómo explicarlo exactamente. Era una sensación incómoda, como si estuviera siendo observado. Al principio pensé que era cansancio. En la carretera pasan muchas horas sin ver nada más que oscuridad, y tu mente empieza a jugar contigo. Así que intenté ignorarlo. Sin embargo, conforme avanzaba por aquel tramo desierto de Sonora, la sensación empeoraba. El ambiente dentro de la cabina se sentía pesado. Miraba constantemente por los espejos aunque no hubiera autos detrás de mí. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando vi la gasolinera. Apareció a lo lejos en medio de la oscuridad, iluminada apenas por un viejo letrero parpadeante. Parecía abandonada. Solo había 2 bombas oxidadas y una pequeña tienda con las luces encendidas. Pensé en seguir de largo, pero necesitaba cargar combustible y tomar café para mantenerme despierto. Así que entré. Desde el momento en que estacioné el tráiler, sentí algo extraño en ese lugar. El silencio era absoluto. No se escuchaban insectos, no se escuchaba viento, nada. Solo el motor del camión apagándose lentamente. Bajé de la cabina y el aire del desierto me golpeó seco y frío. Mientras comenzaba a cargar combustible miré alrededor. Y fue ahí cuando la vi. Una mujer vestida completamente de blanco. Estaba parada detrás de una de las bombas viejas observándome. No sé por qué, pero en cuanto la vi, sentí un escalofrío horrible recorrerme la espalda. No hacía nada, solo estaba ahí, quieta, mirándome. Su vestido blanco parecía demasiado limpio para alguien perdido en medio del desierto. El cabello negro le cubría parte del rostro y las luces amarillentas de la estación apenas iluminaban su figura. Pensé que tal vez necesitaba ayuda. ¿Se encuentra bien?, pregunté levantando un poco la voz. No respondió, ni siquiera se movió, solo siguió mirándome. Intenté convencerme de que probablemente era alguna viajera esperando transporte o alguien del pueblo cercano, pero había algo en ella que me hacía sentir incómodo, una vibra pesada, negativa. Desvié la mirada un momento para terminar de cargar combustible, pero cuando volví a verla sentí que el corazón me daba un salto. La mujer estaba más cerca, mucho más cerca. Ahora estaba junto a la siguiente bomba, y yo jamás la vi caminar. Me quedé congelado unos segundos. Miré rápidamente alrededor pensando que quizá me había distraído, pero no. Estaba seguro de que antes estaba mucho más lejos. La mujer permanecía inmóvil, observándome. Sentí un frío extraño dentro del pecho. Terminé de cargar tan rápido como pude, y caminé hacia la pequeña tienda de la gasolinera, intentando no mirar demasiado hacia ella. Al entrar, encontré a un anciano detrás del mostrador, viendo una pequeña televisión vieja. Cuando escuchó la puerta levantó la mirada, y algo en su expresión cambió de inmediato. Parecía nervioso. ¿Vienes solo?, preguntó. Sí, respondí. ¿Quién es esa mujer de afuera? El viejo se quedó callado. Demasiado callado. Luego apagó lentamente la televisión y se acercó un poco al mostrador. ¿La viste? No me gustó la forma en que lo dijo. Claro que la vi, respondí intentando sonar tranquilo. Está ahí parada. El anciano tragó saliva. ¿De blanco? Sentí otro escalofrío. Asentí lentamente.
El hombre desvió la mirada hacia la ventana como si temiera verla también. Entonces habló en voz baja. «Tienes que irte antes de medianoche». Fruncí el ceño. «¿Por qué?». El viejo tardó unos segundos en responder. «Porque ella aparece buscando a los conductores». Una sensación incómoda me recorrió el cuerpo. ¿Qué quiere decir con eso? El encargado respiró hondo. Hace muchos años hubo un accidente cerca de aquí. Un autobús cayó en medio del desierto y varias personas murieron quemadas. Dicen que una mujer sobrevivió por unas horas, perdida entre la arena, pidiendo ayuda. Nadie llegó a tiempo. El anciano hablaba sin dejar de mirar la ventana. Desde entonces algunos traileros aseguran verla por las noches. Siempre en esta gasolinera. Siempre antes de que ocurra un accidente. Intenté reírme. De verdad lo intenté. Pero algo dentro de mí ya estaba asustado. ¿Está diciendo que es un fantasma? El viejo me miró directamente. Solo te digo que te vayas antes de las 12. En ese momento escuchamos un golpe afuera. Los dos volteamos hacia la ventana y sentí que la sangre se me helaba. La mujer estaba ahora justo frente a la tienda. Inmóvil. Mirándonos desde afuera. No podía verle bien el rostro porque el cabello oscuro le cubría la cara. Pero sabía que nos estaba observando. Retrocedí instintivamente. El anciano comenzó a persignarse. «Vete», susurró. «Ya te vio». No esperé más. Tomé el café y salí casi corriendo de la tienda. Intenté no mirar directamente hacia la mujer mientras subía a la cabina. Pero antes de cerrar la puerta no pude evitar voltear. Ella seguía ahí, completamente quieta. Y juraría que ahora sonreía. Encendí el motor y salí de la gasolinera tan rápido como pude. Durante varios minutos manejé en silencio intentando convencerme de que todo había sido una tontería. Un viejo supersticioso. Una mujer extraña. Nada más. Pero el miedo seguía ahí, pesado, metido en mi pecho. Miré el reloj. 11:57 de la tarde. Intenté concentrarme en la carretera. El desierto seguía completamente vacío y oscuro. Solo estaban mis luces iluminando el asfalto interminable. Pasaron unos 10 minutos. Entonces miré por el espejo retrovisor. Y sentí que casi dejaba de respirar. Había alguien sentado atrás. Una figura blanca. Inmóvil. En la pequeña cama detrás de los asientos. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Volteé de golpe. No había nadie. Respiré agitadamente. «Te estás sugestionando», me repetí. Pero cuando miré otra vez el espejo, ahí estaba, la mujer, sentada silenciosamente detrás de mí. No podía verle el rostro, solo el vestido blanco, y el cabello negro cayendo hacia adelante. Mis manos comenzaron a sudar. Intenté ignorarla. Seguí manejando. Pero cada vez que revisaba el espejo ella seguía ahí, sin moverse, observándome. La temperatura dentro de la cabina comenzó a bajar. No era normal. El aire se volvió helado. Mi respiración podía verse frente a mí. Y entonces escuché algo. Un suspiro. Suave. Justo detrás de mi asiento. Todo mi cuerpo se tensó. No quería mirar. Sentía que si volteaba iba a ver algo horrible. El suspiro volvió a escucharse. Más cerca. Apreté el volante con fuerza mientras el miedo comenzaba a apoderarse de mí por completo. La radio empezó a llenarse de estática. Después, una voz débil se mezcló entre el ruido. No entendía las palabras, pero sonaba como una mujer llorando. «No, no, no», murmuré intentando mantener la calma. Aceleré. Las luces delanteras iluminaron una curva peligrosa más adelante. Y fue entonces cuando escuché el golpe. ¡Bam! Algo impactó la parte trasera del remolque. El camión se sacudió violentamente. Por reflejo miré el espejo. La mujer ya no estaba sentada. Ahora estaba de pie justo detrás de mi asiento. Muy cerca. Demasiado cerca. Y por primera vez pude verle el rostro. Nunca voy a olvidar lo que vi. Su piel estaba quemada, negra y agrietada. Los ojos completamente blancos. Y la boca abierta en una expresión de sufrimiento imposible. Grité del terror. El tráiler comenzó a desviarse mientras yo perdía el control del volante. Las ruedas rechinaron contra el asfalto. La cabina se inclinó peligrosamente. Durante unos segundos pensé que iba a morir. Entonces escuché otra vez la voz de la mujer. Pero ahora no lloraba. Susurraba algo.
Detente. No sé cómo, pero logré recuperar el control antes de salir de la carretera. El camión se detuvo bruscamente a un lado del camino levantando arena y polvo. Me quedé respirando agitado sin atreverme a moverme. Todo estaba en silencio otra vez. La radio apagada, el aire normal. Y cuando finalmente reuní valor para mirar hacia atrás, no había nadie. Absolutamente nadie. Salí de la cabina temblando. Las piernas apenas me sostenían. Revisé el remolque pensando que tal vez algo había explotado o golpeado la carga, pero todo estaba intacto. Entonces vi las marcas. Huellas negras. Como manos quemadas. Marcadas sobre la puerta blanca del tráiler. Retrocedí horrorizado. No podían estar ahí. Simplemente no podían. El viento del desierto comenzó a soplar lentamente alrededor de mí. Y entre ese viento juraría que escuché un llanto. Lejano. Como el de una mujer sufriendo en medio de la oscuridad. Subí de nuevo al camión, y manejé hasta el amanecer sin volver a detenerme. No importa cuánto tiempo pase. Jamás voy a olvidar aquella noche. Nunca regresé a esa carretera. Y todavía hoy, cuando manejo solo de madrugada, hay momentos en los que miro el espejo retrovisor por costumbre, temiendo verla otra vez, sentada en silencio detrás de mí, esperando. Mi nombre es Julián, y llevo más de 12 años trabajando como trailero, recorriendo las carreteras del sur de México. He manejado bajo tormentas, derrumbes, caminos inundados, y noches tan oscuras que parece que el mundo termina unos metros delante de las luces del camión. Siempre he pensado que la carretera tiene algo extraño, algo vivo, especialmente durante la madrugada. Muchos conductores hablan de cosas raras que aparecen en los caminos. Personas que desaparecen, luces flotando en el monte o sombras caminando junto a los tráileres. Yo nunca les presté demasiada atención. Hasta aquella noche cerca de Veracruz. Era temporada de lluvias y yo transportaba mercancía hacia Puebla. Había salido tarde de Coatzacoalcos y para cuando tomé la carretera secundaria ya eran casi las 2 de la mañana. La lluvia caía con fuerza. El parabrisas apenas lograba mantenerse despejado mientras los limpiadores trabajaban sin descanso. Afuera solo había oscuridad, árboles moviéndose con el viento y el sonido constante de la tormenta golpeando la cabina. No había otros vehículos. Ni una sola luz. Solo yo y la carretera mojada perdiéndose entre la lluvia. Recuerdo que empezaba a sentirme cansado. Llevaba muchas horas manejando y el ambiente era pesado. La radio apenas agarraba señal y lo único que sonaba era estática mezclada con fragmentos de canciones antiguas. Fue entonces cuando lo vi. Una pequeña figura parada al borde del camino. Al principio pensé que era un perro o algún animal atrapado bajo la lluvia. Pero cuando me acerqué distinguí claramente a un niño. Estaba completamente solo. Llevaba ropa vieja, como de otra época, un suéter oscuro demasiado grande para él y pantalones manchados de lodo. En una de sus manos sostenía un pequeño juguete cubierto de barro. El niño no hacía señas, no gritaba, solo estaba ahí parado bajo la tormenta mirándome pasar. Sentí un escalofrío. No era normal encontrar un niño solo en medio de aquella carretera a esa hora. Reduje la velocidad lentamente. Por un momento pensé en seguir de largo. Algo dentro de mí me decía que no debía detenerme. Pero después imaginé que podía estar perdido, o que quizá había ocurrido algún accidente cerca. No podía simplemente abandonarlo ahí. Así que frené unos metros adelante. La lluvia golpeaba durísimo el techo de la cabina mientras abría la puerta del copiloto. «¡Hey, muchacho! ¡Ven acá!», grité. El niño caminó lentamente hacia el camión. Y mientras se acercaba, noté algo raro. No parecía tener frío. No temblaba. Ni siquiera corría para cubrirse de la lluvia. Simplemente avanzaba despacio con la cabeza ligeramente agachada. Cuando finalmente subió a la cabina, sentí inmediatamente un olor fuerte a tierra mojada. El niño se sentó sin decir nada. El juguete que llevaba era un pequeño camión de plástico viejo completamente cubierto de barro seco. Cerré la puerta y volví a arrancar. «¿Dónde están tus padres?», pregunté intentando sonar tranquilo. El niño tardó unos segundos en responder. «Ya casi llegamos». Su voz era muy baja, casi un susurro. Miré de reojo al pequeño. Seguía mirando hacia adelante sin moverse. «¿Cómo te llamas?», no respondió. La lluvia seguía golpeando con fuerza mientras avanzábamos por la carretera oscura. «¿De dónde vienes?».
Silencio. Luego otra vez. Ya casi llegamos. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme los brazos. Había algo extraño en él. Algo difícil de explicar. El niño parecía demasiado tranquilo. Demasiado quieto. Como si no estuviera realmente ahí. Intenté convencerme de que solo estaba asustado. Quizá había sufrido un accidente. Quizá estaba en shock. Así que seguí manejando. Pasaron varios minutos en silencio. El único sonido era la tormenta y el motor del tráiler. Pero poco a poco empecé a notar algo raro dentro de la cabina. El aire se estaba poniendo helado. No era el clima, era otra cosa. Un frío pesado que parecía salir del asiento del copiloto. Miré de reojo al niño otra vez. Seguía inmóvil, con el juguete lleno de barro entre las manos. Entonces noté algo más. Su ropa estaba mojando el asiento. Pero no era agua limpia. Era agua oscura mezclada con tierra. Como si hubiera salido de un charco profundo o de un lugar enterrado en lodo. Tragué saliva. La carretera comenzaba a ponerse más estrecha y llena de curvas. Los árboles parecían cerrarse alrededor del camino, y la lluvia empeoraba. Encendí la radio intentando romper el silencio. Solo escuché interferencia. Luego una voz. Precaución en el kilómetro 48. La señal iba y venía entre estática. Zona conocida por accidentes. Giré un poco el dial buscando otra estación. Pero entonces escuché algo que me hizo sentir un vacío horrible en el estómago. Hace varios años un niño perdió la vida atropellado en esa misma carretera durante una tormenta. Sentí cómo se me helaba la sangre. Miré lentamente hacia el copiloto. El niño seguía mirando al frente, inmóvil. Testigos aseguran que el menor apareció repentinamente en medio de la lluvia. Mi respiración comenzó a acelerarse. El conductor nunca logró frenar. Las manos empezaron a sudarme sobre el volante. El niño habló otra vez. Pero esta vez, su voz sonó diferente. Más grave. Más triste. Ya casi llegamos. Entonces algo cayó del techo de la cabina. Agua. Pero no era agua limpia. Era lodo. Miré horrorizado cómo pequeñas gotas oscuras caían lentamente cerca del asiento del copiloto. El olor a tierra mojada se volvió insoportable. La radio empezó a llenarse de ruido. Y entre la interferencia juraría que escuché el sonido lejano de un niño llorando. No quería mirar, pero lentamente giré la cabeza hacia el copiloto. Y sentí que el corazón casi se me detenía. El niño ya no estaba sentado igual. Ahora tenía la cabeza inclinada hacia mí. Y por primera vez pude verle el rostro claramente. La piel estaba pálida. Los ojos completamente negros. Y una profunda herida atravesaba un lado de su frente, dejando caer agua mezclada con sangre oscura sobre su ropa vieja. Solté un grito y giré violentamente el volante. El camión patinó sobre el pavimento mojado. Las llantas rechinaron mientras el tráiler comenzaba a deslizarse peligrosamente hacia un costado de la carretera. Por un segundo pensé que iba a morir. Logré recuperar el control apenas antes de caer hacia una zanja llena de agua. Respirando desesperadamente, frené a un lado del camino. La lluvia seguía cayendo brutalmente. Todo estaba en silencio. La radio apagada. El motor temblando. Y entonces, reuní valor para mirar otra vez el asiento del copiloto. Estaba vacío. Completamente vacío. Solo quedaban pequeñas huellas mojadas sobre el asiento. Y el viejo juguete de plástico cubierto de barro. Me quedé congelado observándolo. No podía entender lo que acababa de pasar. El juguete estaba mojado. Real. Temblando, lo tomé entre las manos. Y descubrí algo que hizo que el miedo regresara de golpe. En la parte inferior del pequeño camión, había unas letras casi borradas por el barro. Un nombre. Mateo. Y debajo una fecha. Sentí un frío insoportable recorriendo mi espalda. Porque entendí inmediatamente lo que significaba. Ese niño llevaba muerto muchos años. Abrí la puerta de la cabina y vomité al costado de la carretera mientras la lluvia caía sobre mí. No sé cuánto tiempo permanecí ahí parado intentando recuperar el aire. Pero cuando finalmente regresé al interior del tráiler, el juguete ya no estaba. Solo quedaba barro húmedo sobre el asiento. Desde aquella noche jamás volví a recoger personas en carretera. No importa si parece un niño perdido. No importa si llueve. No importa si necesitan ayuda, porque todavía hay noches
especialmente cuando manejo bajo tormentas fuertes cerca de Veracruz, en las que miro por el espejo del copiloto y por un segundo puedo ver a ese niño sentado otra vez, quieto, empapado, sosteniendo su pequeño juguete lleno de barro mientras susurra lentamente. Ya casi llegamos. Mi nombre es Ramiro, y llevo más de 25 años recorriendo las carreteras del norte de México. He manejado por caminos de montaña, desiertos interminables, y rutas donde puedes pasar horas sin cruzarte con otro vehículo. Después de tantos años detrás del volante, uno cree haber visto de todo. Accidentes, asaltos, tormentas, derrumbes, pero hay cosas que ocurren en la carretera que no tienen explicación. Cosas que prefieres no contar porque sabes que nadie te va a creer. Lo que me pasó en Chihuahua fue una de ellas. Aquella noche hacía una entrega rumbo a la sierra atravesando una carretera montañosa muy conocida entre traileros por lo peligrosa que era. Curvas cerradas, barrancos profundos y niebla espesa durante las madrugadas. Muchos conductores evitaban pasar por ahí de noche. Yo no. Siempre pensé que las historias sobre esa carretera eran exageraciones para asustar novatos. Hasta ese viaje. Había salido tarde de Ciudad Cuauhtémoc, y para la 1 de la mañana ya estaba entrando en la parte más alta de la sierra. El clima empeoraba conforme avanzaba. La niebla cubría todo el camino, y apenas podía ver unos metros delante del tráiler. La carretera parecía perderse en la oscuridad. Solo estaban las luces del camión iluminando el asfalto mojado y las montañas negras alrededor. Recuerdo que la radio sonaba baja con música norteña antigua para mantenerme despierto. Todo iba normal al principio, hasta que escuché las voces. Fue algo muy leve, como murmullos lejanos. Pensé que provenían de la radio, así que bajé un poco el volumen, pero los susurros seguían ahí. No entendía las palabras. Solo parecían varias personas hablando al mismo tiempo muy cerca de mí. Fruncí el ceño y apagué completamente la radio. Las voces continuaron. Sentí un pequeño escalofrío recorrerme los brazos. Miré alrededor de la cabina pensando que quizá algún aparato estaba fallando, pero no había nada extraño. El motor sonaba normal, el tablero funcionaba bien, y aún así, los murmullos seguían. Bajitos, constantes, como si alguien hablara detrás de mí. Intenté ignorarlos. La mente juega trucos cuando llevas demasiadas horas manejando solo. Eso pensé. Pero conforme avanzaba por la carretera, las voces comenzaron a escucharse más claras. Ya no parecían conversaciones normales. Ahora eran susurros, lentos, arrastrados. Y entre todos esos murmullos empecé a distinguir algo que hizo que el miedo comenzara a crecer dentro de mí. Mi nombre. Ramiro. Apreté el volante con fuerza. La voz parecía venir del asiento trasero de la cabina. Ramiro. Miré rápidamente por el espejo. No había nadie. La niebla afuera se hacía cada vez más espesa. Apenas podía distinguir las líneas de la carretera mientras las curvas aparecían una tras otra. Las manos comenzaron a sudarme. Intenté convencerme de que estaba cansado, pero entonces las voces aumentaron. Ya no era solo una, eran muchas. Hombres, mujeres, algunas llorando, otras susurrando mi nombre lentamente. Ramiro, Ramiro, Ramiro. Sentí un frío horrible dentro del pecho. Apagué el aire acondicionado pensando que quizá eso me ayudaría a concentrarme, pero el ambiente dentro de la cabina se volvió todavía más helado, como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. La respiración empezó a salirme en vapor, y el olor, había un olor extraño. Tierra mojada mezclada con humo, como después de un accidente. Intenté acelerar para salir rápido de aquella zona, pero la niebla no me dejaba ver bien el camino. Entonces apareció la curva, una curva cerrada al borde de un barranco, y junto a ella, las cruces. Decenas de cruces blancas alineadas a un lado de la carretera. Algunas pequeñas, otras enormes. Muchas tenían flores secas o veladoras apagadas. Sentí que el estómago se me hundía. Había demasiadas. Era imposible que tantas personas hubieran muerto ahí. Las luces del tráiler iluminaron brevemente algunos nombres escritos en las cruces mientras avanzaba lentamente. Y fue entonces cuando escuché claramente una voz detrás de mí. Muy cerca. No frenes. Giré la cabeza de golpe. Nada.
pero por el espejo retrovisor alcancé a ver algo que me hizo sentir auténtico terror. Sombras. Varias siluetas sentadas detrás de la cabina, inmóviles, observándome. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a perder el control del camión. Volteé otra vez rápidamente. La parte trasera estaba vacía, pero las voces seguían, más fuertes ahora, desesperadas. Algunas lloraban, otras parecían rezar, y todas repetían mi nombre lentamente entre la niebla. El miedo comenzó a nublarme la cabeza. Por un segundo sentí ganas de detenerme ahí mismo, pero algo dentro de mí me decía que eso sería un error. Seguí manejando. Las curvas parecían interminables. Cada vez que revisaba el espejo creía ver movimientos detrás de mí, sombras inclinándose lentamente, rostros pálidos, ojos observándome desde la oscuridad. Entonces apareció una pequeña gasolinera al borde del camino. Vieja, casi abandonada. Las luces amarillas parpadeaban entre la niebla. Entré de inmediato. Necesitaba detenerme. Necesitaba salir de esa carretera. Apenas apagué el motor, el silencio se volvió absoluto. Las voces desaparecieron de golpe. Bajé de la cabina respirando agitado. Las piernas me temblaban mientras caminaba hacia la tienda. Dentro había un anciano sentado junto a una cafetera vieja. Parecía estar esperándome. Le pedí café intentando actuar normal, pero el hombre me observó unos segundos antes de hablar. «Escuchaste los susurros, ¿verdad?» Sentí un vacío horrible en el estómago. «¿Cómo sabe eso?» El anciano suspiró lentamente. «Todos los que pasan por la curva de los susurros los escuchan». Un escalofrío me recorrió completo. El viejo sirvió café sin dejar de mirarme. «Muchos traileros han muerto ahí arriba. Accidentes, barrancos, incendios. Algunos ni siquiera encontraron los cuerpos completos». Tragué saliva. «¿Y las voces?» El hombre desvió la mirada hacia la ventana cubierta de niebla. «Dicen que son las víctimas». El silencio dentro de la tienda se volvió insoportable. Algunos conductores aseguran que los muertos intentan advertirles. Otros dicen que intentan llevarse más gente con ellos. Sentí las manos heladas alrededor del vaso de café. «¿Qué pasa si te detienes en esa curva?», pregunté casi sin querer. El anciano tardó varios segundos en responder. «Dicen que entonces empiezas a verlos realmente». Un trueno estremeció las ventanas de la tienda. Y justo en ese momento escuché un golpe afuera. Los dos volteamos. Mi respiración se congeló. Había alguien parado junto al tráiler. Una figura oscura cubierta por la niebla. Inmóvil. Observando la cabina. El anciano se persignó inmediatamente. «No deberías haberlos escuchado tan claramente. Eso significa que ya te notaron». Sentí verdadero pánico. Salí rápidamente de la tienda y subí otra vez al camión sin mirar demasiado hacia aquella figura. Pero antes de cerrar la puerta levanté la vista por instinto. Y vi algo que jamás olvidaré. No era una sola persona. Había muchas siluetas alrededor del tráiler, quietas entre la niebla. Algunas parecían quemadas, otras tenían la ropa destrozada, y todas me observaban en silencio. Encendí el motor desesperadamente y salí de la gasolinera casi derrapando. Mientras avanzaba por la carretera, los susurros regresaron inmediatamente, más fuertes que antes. Ahora no solo repetían mi nombre. También decían otra cosa. «Quédate, quédate, quédate». La niebla cubría todo. Las sombras parecían moverse junto al camino. Y entonces las vi. Personas de pie entre las cruces blancas. Decenas de figuras inmóviles mirando hacia la carretera. Algunas levantaban lentamente los brazos como intentando detenerme. El terror me paralizó. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas mientras el camión descendía por las curvas peligrosas. Las voces comenzaron a gritar. No susurraban ya. Gritaban desesperadamente dentro de la cabina. Sentí que algo golpeó la parte trasera del tráiler. Después otro golpe, y otro más. Como si varias personas estuvieran intentando subir. La cabina entera vibraba. Miré por el espejo retrovisor, y vi manos. Docenas de manos pálidas arrastrándose sobre el remolque. Grité aterrado y casi perdí el control. Las llantas rechinaron peligrosamente cerca del barranco. Por un segundo pensé que terminaría igual que todos los demás. Entonces ocurrió algo extraño. Las voces se detuvieron. De golpe.
La niebla comenzó a desaparecer lentamente, y unos kilómetros más adelante finalmente aparecieron las luces de un pequeño pueblo. Nunca había sentido tanto alivio en mi vida. No me detuve hasta llegar a la primera estación abierta. Y esa noche no dormí. Han pasado muchos años desde entonces. Jamás volví a tomar aquella carretera. Pero todavía hay noches en las que despierto sobresaltado, escuchando voces débiles junto a mi cama, susurros lejanos, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo, y algunas veces, muy bajito. Todavía puedo escuchar cómo pronuncian lentamente mi nombre desde la oscuridad. Me llamo Ernesto, y llevo más de 20 años manejando por las carreteras del norte de México. He recorrido rutas peligrosas, caminos donde los asaltos son comunes, y tramos tan desiertos que puedes manejar durante horas sin ver una sola luz. Con el tiempo uno aprende a no detenerse demasiado, especialmente de noche, porque en la carretera hay personas que no deberían estar ahí, y algunas, quizá ya ni siquiera están vivas. Lo que voy a contar ocurrió hace unos 7 años en una ruta hacia Ciudad Juárez. Esa noche llevaba una carga de refacciones industriales desde Durango, y pensaba llegar al amanecer. El clima estaba extraño. No llovía, pero el aire era demasiado frío para esa época del año. Además, había una neblina ligera pegada al asfalto, que hacía que todo el camino pareciera irreal. La carretera estaba vacía, ni un solo automóvil, solo el ruido constante del motor y las luces del tráiler, iluminando kilómetros interminables de oscuridad. Recuerdo perfectamente que eran cerca de las 2 de la mañana cuando lo vi. Un hombre esperando en una parada abandonada. La parada era vieja, casi destruida. El techo metálico estaba oxidado, y uno de los anuncios colgaba roto moviéndose lentamente con el viento. Y ahí estaba él, solo, de pie bajo la luz amarilla de un poste viejo. Al principio pensé en seguir de largo. No era buena idea recoger desconocidos en carretera, mucho menos de madrugada. Pero había algo extraño en aquel hombre. No parecía un vagabundo, ni un asaltante. Vestía elegante, traje oscuro, zapatos limpios, sombrero gris. Parecía alguien salido de otra época. Mientras me acercaba, noté algo más raro todavía. El hombre no hacía señas, no intentaba llamar mi atención. Simplemente esperaba ahí parado observando la carretera. No sé por qué, pero terminé reduciendo la velocidad. Tal vez porque el lugar estaba completamente aislado. Tal vez porque me dio curiosidad. O quizá porque algo dentro de mí sintió que debía detenerme. Bajé la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Necesita ayuda? El hombre levantó lentamente la mirada hacia mí. Y aunque parecía tranquilo, había algo en sus ojos que me incomodó inmediatamente. Una tristeza profunda, como si estuviera cansado desde hacía muchísimo tiempo. Voy hacia Juárez, dijo con voz calmada. ¿Podría acercarme un poco? Dudé unos segundos, pero finalmente destrabé la puerta. El hombre subió lentamente a la cabina, y en cuanto cerró la puerta sentí un frío horrible. No era normal. El aire dentro del camión cambió de golpe, como si hubiera abierto un congelador. Miré el tablero pensando que el aire acondicionado se había encendido solo, pero estaba apagado. El pasajero se acomodó tranquilamente en el asiento del copiloto. «Gracias», dijo mirando hacia el frente. Arranqué otra vez, intentando ignorar la sensación incómoda que empezaba a crecer dentro de mí. Durante varios minutos manejamos en silencio. El hombre observaba la carretera sin moverse demasiado. Parecía completamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Intenté romper el silencio. ¿Qué hacía ahí solo a esta hora? El pasajero sonrió apenas. Esperando. No me gustó cómo respondió. ¿A alguien? El hombre tardó unos segundos en contestar. Supongo que sí. Sentí otro escalofrío. La niebla comenzaba a espesarse alrededor del camino, y el frío dentro de la cabina seguía empeorando. Mis manos empezaban a sentirse entumidas sobre el volante. El pasajero parecía notarlo. «Hace mucho frío esta noche», murmuró. Asentí intentando mantenerme calmado. Entonces comenzó a hablar. Al principio parecía una conversación normal. Me preguntó cuánto tiempo llevaba manejando, si conocía bien esa carretera y si había tenido accidentes. Pero poco a poco, las preguntas empezaron a volverse extrañas. Demasiado específicas.
¿Sabía que muchas personas han muerto aquí? Preguntó mientras observaba la oscuridad afuera. Tragué saliva. En todas las carreteras muere gente. El hombre sonrió ligeramente. Sí, pero aquí desaparecen también. No respondí. El pasajero siguió hablando como si estuviera recordando algo. Hace años un autobús cayó por un barranco cerca de este tramo. Murieron familias completas. Algunos cuerpos nunca aparecieron. Sentí una sensación incómoda en el pecho. También hubo un choque entre dos tráileres en los 90, continuó. El fuego se veía desde kilómetros de distancia. Lo extraño era la forma en que lo contaba. No sonaba como alguien que escuchó historias. Sonaba como alguien que estuvo ahí. El hombre hablaba con detalles imposibles. Describía el color de las llamas, los gritos. Incluso mencionaba los nombres de algunas víctimas. Las manos comenzaron a sudarme. ¿Cómo sabe todo eso?, pregunté finalmente. El pasajero tardó en responder. Luego dijo algo que todavía me da escalofríos recordar, porque algunas noches todavía puedo escucharlos. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado, muy pesado. La niebla afuera cubría completamente la carretera, y por momentos parecía que manejábamos dentro de una nube interminable. El frío ya era insoportable. Mi respiración podía verse frente a mí. Entonces, noté algo extraño. El parabrisas comenzaba a empañarse desde adentro, y lentamente empezaron a aparecer marcas sobre el vidrio, como dedos, huellas largas y húmedas deslizándose desde el interior. Mi corazón empezó a acelerarse. Miré rápidamente al pasajero. Seguía completamente tranquilo mirando hacia adelante, como si no estuviera viendo nada raro. Las huellas continuaron apareciendo lentamente sobre el cristal. Una, luego otra, y otra más, como si varias manos invisibles tocaran el parabrisas desde dentro de la cabina. Sentí verdadero miedo. Quise detener el camión. Quise pedirle que bajara, pero algo me paralizaba. El hombre volvió a hablar. La gente cree que las carreteras olvidan a los muertos, pero no es verdad. Su voz sonaba diferente ahora, más profunda, más cansada. Algunas rutas se quedan con ellos para siempre. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Entonces ocurrió algo peor. Por un instante vi movimiento fuera del camino. Sombras. Personas paradas entre la niebla observando el tráiler mientras pasábamos. Algunas parecían heridas, otras completamente negras como figuras quemadas. Parpadeé varias veces pensando que estaba imaginando cosas. Pero las siluetas seguían ahí, quietas, mirándonos pasar. El pasajero sonrió apenas. Ellos también siguen viajando. Sentí un vacío horrible en el estómago. Apreté el acelerador intentando salir rápido de aquel tramo. Después de un tiempo, las luces lejanas de Ciudad Juárez finalmente aparecieron en el horizonte. Nunca había sentido tanto alivio. La niebla empezó a desaparecer lentamente, y el frío dentro de la cabina comenzó a disminuir. El hombre acomodó lentamente su sombrero. Aquí me bajo. Detuve el tráiler cerca de una vieja calle industrial casi vacía. El pasajero abrió la puerta y descendió con calma. Antes de cerrar, miró hacia mí por última vez, y dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por el aventón. Hacía muchos años que no llegaba tan lejos. Luego cerró la puerta, y caminó lentamente hacia la oscuridad. No sé por qué, pero sentí la necesidad de irme inmediatamente. Arranqué sin mirar atrás. Solo varios minutos después noté algo sobre el asiento del copiloto. Una fotografía vieja, amarillenta. La tomé pensando que el hombre la había olvidado. Era una foto antigua en blanco y negro. Mostraba un autobús destruido al fondo de un barranco rodeado de policías y humo. Había varias personas observando la escena. Y entre ellas, estaba él. El mismo hombre, el mismo traje, el mismo sombrero. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. En la parte trasera de la fotografía, había un recorte viejo de periódico pegado con cinta desgastada. Mis manos temblaban mientras lo leía. Trágico accidente en la carretera a Ciudad Juárez. Deja 23 muertos. La fecha era de hacía más de 40 años. Seguí leyendo desesperadamente. Y entonces, encontré su nombre en la lista de víctimas. Ricardo Salinas, 38 años. Me quedé congelado. No podía respirar. El hombre que acababa de llevar conmigo llevaba muerto décadas. Esa noche no dormí, y jamás volví a recoger pasajeros en carretera.
Pero lo peor vino después. Porque desde entonces, algunas noches mientras manejo solo por rutas desiertas, veo algo por el espejo del copiloto. Un hombre elegante sentado tranquilamente observando la oscuridad de la carretera. Y cada vez que aparece, la temperatura dentro de la cabina comienza a descender lentamente. Mi nombre es Mario, y durante muchos años trabajé manejando tráileres por las carreteras del norte de México. He transportado prácticamente de todo: maquinaria, ganado, materiales peligrosos y mercancía ilegal que preferí no preguntar de dónde venía. Porque en este trabajo hay algo que aprendes rápido. A veces es mejor no saber qué llevas detrás. Pero hubo una noche en Durango en la que entendí que algunas cargas jamás deberían transportarse. Y desde entonces, no he vuelto a ser el mismo. Todo ocurrió hace unos 8 años cuando estaba pasando por el peor momento económico de mi vida. La empresa para la que trabajaba había quebrado y llevaba meses sobreviviendo con viajes mal pagados. Las deudas empezaban a acumularse, el banco amenazaba con quitarme la casa y mi esposa estaba enferma. Necesitaba dinero desesperadamente. Por eso acepté aquel trabajo. La oferta llegó a través de otro trailero conocido mío. Me dijo que un cliente privado necesitaba transportar una carga urgente hacia un almacén en las montañas de Durango. Pagaban el triple de lo normal. Eso debió hacerme sospechar. Pero cuando uno está desesperado deja de pensar con claridad. Me dieron una dirección en las afueras de Gómez Palacio. Era una vieja bodega industrial abandonada. Llegué cerca de las 11 de la noche, y desde el principio, el lugar me dio mala espina. No había trabajadores, ni vigilancia. Solo un enorme portón oxidado, y algunas luces débiles iluminando el patio vacío. Cuando estacioné el tráiler, apareció un hombre alto vestido completamente de negro. Delgado, pálido, con una sonrisa demasiado tranquila. Nunca olvidaré sus ojos. Parecían cansados, como si hubiera pasado años sin dormir. El hombre se acercó lentamente mientras yo bajaba de la cabina. ¿Usted es Mario? Asentí. El tipo me entregó un sobre grueso lleno de dinero, la mitad del pago por adelantado. Eso me sorprendió. ¿Qué voy a transportar?, pregunté. El hombre sonrió apenas. No necesitas saberlo. No me gustó la respuesta. Necesito al menos revisar la carga. El tipo negó lentamente con la cabeza. No abra el remolque bajo ninguna circunstancia. Hubo algo en su tono que me hizo sentir incómodo. No sonó como una advertencia normal. Sonó como miedo. Solo conduzca hasta el almacén, continuó. Llegará antes del amanecer. Miré alrededor esperando ver trabajadores cargando mercancía, pero no había nadie. Entonces escuché algo. Un golpe. Desde dentro del remolque. Mi corazón dio un salto. ¿Qué fue eso? El hombre me observó unos segundos. La carga se mueve a veces. Sentí un escalofrío. Quise irme en ese momento. De verdad quise hacerlo. Pero luego recordé las deudas. La enfermedad de mi esposa. La posibilidad de perderlo todo. Así que subí al tráiler y arranqué. Al principio el viaje parecía normal. La carretera estaba vacía y el clima seco. El único sonido era el motor y el leve traqueteo del remolque detrás de mí. Intenté distraerme escuchando la radio, pero aproximadamente 1 hora después comenzaron los golpes. Lentos, pesados. ¡Bam! Luego silencio. Y otra vez. ¡Bam! Mis manos empezaron a tensarse sobre el volante. Miré por el espejo retrovisor. El remolque seguía cerrado completamente. No había nada extraño. Intenté convencerme de que probablemente transportaba animales o alguna maquinaria mal asegurada. Pero entonces escuché el rasguño. Un sonido metálico, largo, como uñas arrastrándose lentamente por las paredes internas del remolque. Sentí un frío horrible recorrerme la espalda. Apagué la radio para escuchar mejor. Y entonces ocurrió algo peor. Respiraciones. Muy profundas. Muy lentas. Como si algo enorme estuviera respirando dentro de la carga. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. La carretera se volvía cada vez más solitaria conforme me acercaba a las montañas. No había pueblos, no había luces. Solo oscuridad. Y aquellos sonidos detrás de mí. Los golpes comenzaron a hacerse más frecuentes. A veces parecían venir del techo, otras veces directamente detrás de mi asiento, como si aquello estuviera moviéndose dentro del remolque.
Entonces miré el espejo otra vez, y vi la silueta. Había alguien parado detrás del tráiler. Al principio pensé que era otro conductor, pero no tenía sentido. La figura permanecía completamente inmóvil en medio de la carretera oscura mientras yo seguía avanzando. Y aún así, no desaparecía. Seguía ahí, observándome. Sentí que el corazón comenzaba a latirme demasiado rápido. Parpadeé varias veces, pero la silueta continuaba detrás del remolque, alta, negra, demasiado delgada, como una sombra pegada a la oscuridad. Apreté el acelerador intentando dejarla atrás, pero entonces escuché un golpe brutal dentro de la carga. ¡Boom! El tráiler entero se sacudió violentamente. Casi pierdo el control. Las ruedas rechinaron sobre la carretera mientras el remolque vibraba detrás de mí. Y después, silencio. Un silencio absoluto. Demasiado absoluto. Eso me asustó más que los golpes. Seguí manejando respirando con dificultad, mientras el miedo comenzaba a nublarme la cabeza. Entonces, el olor apareció. Un olor horrible. Tierra húmeda mezclada con carne podrida. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, casi imposible de respirar. Y fue ahí cuando escuché claramente algo detrás del asiento. Un susurro, muy cerca de mi oído. «Abre». Sentí auténtico terror. Giré rápidamente la cabeza. No había nadie, pero el susurro volvió. Más fuerte esta vez. «Abre». El volante comenzó a temblar entre mis manos. Miré el espejo retrovisor otra vez. Y casi grité. La silueta ya no estaba detrás del remolque. Ahora estaba encima, arrastrándose lentamente sobre el techo del tráiler. Sus brazos eran demasiado largos. Sus movimientos antinaturales. Parecía algo humano, pero no completamente. El miedo me paralizó. Aceleré desesperadamente mientras la cosa seguía moviéndose sobre el remolque. Los golpes regresaron, más violentos, más desesperados, como si algo quisiera salir. Entonces las luces delanteras iluminaron un letrero oxidado, indicando el desvío hacia las montañas. El almacén estaba cerca. Nunca había sentido tanto alivio. Tomé el camino de tierra mientras el remolque seguía estremeciéndose detrás de mí. Finalmente vi el edificio. Un enorme almacén viejo escondido entre las montañas. Sin ventanas, sin señales, solo oscuridad. Había varias personas esperando afuera, todas vestidas de negro. Nadie hablaba. Detuve el tráiler con las manos temblando. El mismo hombre de la bodega se acercó lentamente sonriendo. Llegó más rápido de lo esperado. Bajé de la cabina casi sin poder respirar. «¿Qué demonios llevo ahí atrás?», pregunté. El hombre ignoró la pregunta. Escuchó atentamente el interior del remolque durante unos segundos. Y entonces sonrió. «Todavía está tranquilo». Sentí que el estómago se me revolvía. Varias personas comenzaron a abrir lentamente las puertas del remolque. Y juro por mi vida que justo antes de que se abrieran completamente escuché algo respirar profundamente desde dentro. No esperé a ver más. Quería irme de ahí. El hombre me entregó el resto del dinero mientras sonreía tranquilamente. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. «Sobreviviste más tiempo que el último conductor». Sentí un vacío horrible en el pecho. ¿Qué significa eso? Pero el hombre ya caminaba hacia el almacén. Y detrás de él, por un segundo, juraría haber visto una enorme sombra moviéndose dentro del remolque abierto. Subí al tráiler y escapé de ese lugar sin mirar atrás. Pensé que todo había terminado, pero estaba equivocado. Porque desde aquella noche comenzaron a pasar cosas extrañas en mi casa. Al principio eran pequeños ruidos, golpes suaves durante la madrugada, como nudillos golpeando madera. Luego comenzaron los rasguños, lentos, debajo de mi cama. Mi esposa también empezó a escucharlos. Pero lo peor ocurrió una noche cerca de las 3 de la mañana. Desperté sintiendo un frío insoportable en la habitación. Y escuché claramente una respiración debajo de mí. Lenta, pesada, como la que había oído dentro del remolque. Me quedé inmóvil, sin atreverme a moverme. Entonces algo golpeó una vez debajo de la cama. ¡Bam! Después otra vez. ¡Bam! Mi esposa comenzó a llorar aterrada junto a mí. Y entonces escuchamos un susurro, justo debajo del colchón. «Abre». Esa misma noche abandonamos la casa. Nunca volvimos. Pero incluso ahora, años después,
Todavía hay noches en las que despierto sobresaltado escuchando golpes debajo de la cama, y algunas veces, cuando miro hacia la oscuridad de la habitación, puedo distinguir una silueta demasiado alta observándome silenciosamente desde un rincón.